una conversación que sostuve hace varios años con un sacerdote que ya desafortunadamente no nos acompaña, una persona maravillosa, y que por respeto también pues a su memoria, yo puedo decir el nombre, pero por respeto a su memoria prefiero dejarlo a un ladito. Yo le preguntaba precisamente por el matrimonio. Él me decía, hombre, vea, es lo más elemental del mundo. Era un hombre con unas ideas de mucha avanzada, ¿no? De todas maneras voy a mencionar el apellido, el padre López, el padre de apellido López, que usted alcanzó a conocer también. Psicólogo, fundador de universidades, sí, señor. Una persona maravillosa y un sabio. Sí, señor. Y me decía que era algo muy elemental. Simplemente el matrimonio no obedecía a un fin diferente a controlar la promiscuidad. Pero la promiscuidad no desde el punto de vista pecaminoso, sino la promiscuidad desde el punto de vista higiénico. Higiénico en la medida en que en la antigüedad la promiscuidad hacía que hombres y mujeres, ya no hablemos de hacer el amor, sino que copularan unos con otros indistintamente. Entonces ahí esa práctica se convertía en el agente transmisor de infecciones o de enfermedades venéreas, pues como temibles, y obviamente como algo cotidiano. Entonces sí, no. Simplemente una mujer se acostaba, o era poseída, casi nunca se acostaba, sino que la poseían. Acuérdese que hubo comunidades muy antiguas y digámoslo primitivas en ese sentido, que la mujer ni siquiera al ser raptada, fíjase bien, le pertenecía a un solo hombre, sino que pertenecía al clan de ese hombre. Y los hombres, particularmente los hermanos del hipotético marido, mire por ejemplo esas orgías que se daban pues con la promiscuidad y todas esas cosas, pues resulta que esa mujer era obligada a copular con todos los hermanos del marido, porque además tenían que asegurar la descendencia. Y entonces así las cosas, lo obvio, lo lógico, lo natural y en condiciones higiénicas tan precarias, lo lógico era que existiese un mayor margen de posibilidades de contraer enfermedades venéreas. Y entonces me decía el padre, no, es simplemente cómo se puede organizar una comunidad primitiva que no tiene noción de cómo se transmite una enfermedad, de qué es un virus o qué es un bacilo o qué es una bacteria. Hay que decirle, no, es una decisión de Dios. Un hombre para una mujer para ese hombre. Y punto. Pare de contar y no hay nada más que discutir. Con otro anexo, Juan, y era una forma muy sabia de preservar básicamente también los matrimonios endogámicos, porque apuntaba también al incesto, aunque ha sido una práctica que aún hoy se encuentra. Aquí en el Oriente encuentra uno, bueno, en varias regiones de Antioquia, pero particularmente en el Oriente y en el país encuentra las relaciones incestuosas. Pero también esta era una forma de prevenir eso en función de la degeneración de la sangre, pues, o de las familias. De hecho, hemos hablado de cómo se degeneró una institución monárquica como la de España. Acuérdese de esos Austria, los de la casa Austria, los descendientes de Carlos V, pues de Fernando el Católico y Carlos V, particularmente desde Carlos V, que su papá era Felipe I el Hermoso, y era un príncipe alemán flamenco. Se le conocía como príncipe flamenco, aunque pertenecía pues a esa casa de Augsburgo. Y mire usted lo que vino después de Carlos V, Felipe II, que fue como el más cuerdito, de ahí se vinieron en churreta todos esos reyes degenerados, belfos, prognáticos, que usted los veía con esa cumbambota tipo cretino. Vea, Carlos V es el emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, que fue el que unió los dos tronos. Es el hijo de Juana la Loca y Felipe I el Hermoso de España. Porque hubo dos Felipes hermosos, el cuarto de Francia y el primero de España. Ajá. Y a partir de aquí vino esa degeneración de los Austria, hasta encontrar a Carlos II el Hechizado y otros tantos que fueron físicamente tarados y que
los retratos de la época así lo... El cuadro famoso que es de las Meninas, por ejemplo. Por ejemplo. En donde realmente pues lo que representa el artista ahí es... una infanta mema rodeada de enanas. La degeneración. Ya, mire. Ya Carlos, ese es Carlos II, el hechizado. No, por Dios, hombre, ese estaba enyerbado, ¿no? Porque ese sí estaba llevado. Ese fue, Juan, el que reinaba en España cuando le concedieron la cédula real mediante la cual se erigió en villa a Medellín. Y estaba es decir, nunca su edad mental excedió los 10 años. Y en su nombre gobernaba su mamá, Mariana de Austria. Pero miren la cara, esa degeneración. Completamente, es un hecho pues que el rictus que llaman, ¿no? El rictus dice mucho de las calidades mentales o de las calidades psicológicas de un individuo. Y entonces le termino esta parte. Y entonces el padre López me decía, ¿no? Esa fue simplemente una forma de cortar por lo sano a un pueblo que, primero, los avances científicos no permitían explicarlo desde ese punto de vista, y en segundo lugar, era necesario acabar con todas esas prácticas, y de la única manera que se podía hacer era simplemente ordenando, como si fuera un sacramento de la iglesia, un hombre para una mujer para un hombre. Bueno, pero ahí damos las Meninas que nos las va a mostrar Carlos. Véala ahí, la infanta. Sí, vea, es que ya lo que hay es la degeneración, hombre, ¿no? Porque cuando un gen está dañado y empieza a producir, y tenemos que hablar en términos genéticos, no podemos hablar pues en otro tipo de términos porque pues no es del caso. Es decir, no sería meternos en una discusión moralista sobre si tienen derecho o no tienen derecho a vivir. Lo que no tienen derecho los padres es a que, sabiendo que sus hijos salen anormales, sigan procreando de esa manera, ¿no? Que sabiendo que van a tener una progenie terrible. Yo viví una situación muy dramática, muy impresionante, en un pueblo de Antioquia en donde mi esposa estaba haciendo el año rural y nació un niño monstruo, un niño pescado. Sirenio. Pues más o menos era eso, ¿no? Porque no tenía ojos, tenía dos carnosidades ahí, tenía una boca como si fuera un pez y la abría pues de una forma desmesurada. Eso era, tal vez de pronto no podía respirar por la nariz, era horroroso el espectáculo. Entonces, pues de todas maneras la criatura nació con muchos problemas. ¿Qué fue lo que se hizo? Inmediatamente bautizarlo, por si de pronto se moría, y efectivamente... ¿Era producto de padre e hija? Me imagino. No, era producto de dos campesinos, pero que seguramente pues tenían sus problemas. Y murió rápido, dice uno afortunadamente, ¿no? Porque que sobreviva a una criatura en esas condiciones, pues me parece más que calidad de vida, verdadera tragedia, ¿no? Y fue enterrado. Cuando le preguntó a la señora que si ella se había dado cuenta de que su hijo había nacido anormal, ella le dijo: sí, yo ya he tenido otros 3 así. O sea que la cosa era pues, y entonces cuando yo con todo eso en el CPC, pues en esas reuniones de médicos que hacen, ¿no? Para evaluar los hechos extraños, me dijeron: hombre, ¿por qué no nos mandó? ¿Por qué no nos lo mandó? Porque hubiera sido un gran aporte para la ciencia haber estudiado el fenómeno. Pero ahí no se impone el avance de la ciencia, sino el aspecto humano. No hubo que enterrarlo y nada más. Pero lo impresionante es que la señora hubiera dicho que ya había tenido 3 partos iguales. O sea que eso era ya una seguidilla pues de fenómenos que eran recurrentes y que pertenecían precisamente al daño que alguno de los dos debía sufrir. De todas maneras, pues se le ligaron las trompas, ¿no? Porque claro, era
era lo que había que hacer. Pero en eso, como le digo, tal vez las prescripciones o la normatividad es muy delicada. Yo me guío mucho por lo natural. Por ejemplo, entre comunidades amazónicas, los viejos tienen que dar un concepto por si una pareja se puede unir o no, porque ellos se remontan hasta generaciones muy anteriores a ver de ambas familias. Sí, a ver qué relación tiene el uno con el otro, a ver si el de este clan puede tener alguna relación con el del otro clan, precisamente para evitar esa relación endogámica o incestuosa que pueda biológicamente producir resultados negativos. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, en un país pragmático, pues a ver les mandan a hacer el examen de sangre, ¿no? Sí, pero son conceptos ya relativamente recientes. Relativamente. Sí. Y seguramente que también por otros criterios que pues no es del caso, pues analizar, se cuida la pureza racial, ¿no? Que es en el caso de estas sectas, por ejemplo, que llegaron a los Estados Unidos y que no se mezclaron, como sí ocurrió, por ejemplo, con los españoles que vinieron aquí. Particularmente con los esclavos negros, pues. Bueno. Y con los indios. Eso estuvo bien. Por mi parte, pues yo digo que eso No, me refiero a los de Estados Unidos. No, yo digo... Acuérdate que haya un mestizo, un hijo de una india con un blanco, o de un indio con una blanca, en el siglo XIX era un pecado. Sí, no. Y mucho más con negros. No, menos. Menos, no, pero yo digo aquí, los españoles lo hicieron bien. Sin embargo, pues nosotros notamos que todos esos deterioros genéticos sí provienen de muchas promiscuidades y de muchos problemas, y se hacía necesario precisamente que se hablara de una pareja escogida y mantener una constancia con esa pareja precisamente para evitar el riesgo de la enfermedad venérea. Es que a los animales no les dan las enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la selección natural. Ellos tienen mecanismos naturales, entre los cuales pues está el animal no copula sino únicamente en la época del celo. En las otras épocas. Y eso de alguna manera controla. Tiene que controlar. El hombre no. El hombre es fecundo las 24 horas del día. 365 días al año. Copulando constantemente. Aunque la mujer solo sea fecunda 3 días también. Aunque la mujer solo es fecunda. Pero eso no significa que no pueda tener una relación sexual. Ahí lo que viene ya es una pequeña injusticia que todavía la ciencia no ha dado la respuesta. Y es que la que tiene que tomar anticonceptivos es la mujer, cuando el que los debiera tomar es el hombre. ¿No? Porque es el que está fecundo constantemente. Claro. ¿No? Mira, hombre. Pero estábamos hablando de un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Coincidencialmente, ahorita por la noche, antes de venirme para acá, vi parte de un documental, no sé si tenía que ver algo con la celebración del Día de San Valentín, en el canal Discovery Science. Y de acuerdo con lo que decían los investigadores ahí, Juan, imagínate que hicieron estudios. Vos sabés que hay especies de aves que son monógamas, particularmente se da más en las aves que en los mamíferos. Cierto. Pero también... El cisne, por ejemplo. Sí, claro, muchos son monógamos. Pero también se dan en algunas especies de mamíferos. Y hay, no puedo recordar el nombre, pero es como una especie de roedor, un poco más grande que... por ahí como tipo ardilla más bien, pero no puedo recordar el nombre en este momento, que son monógamos. ¿Y cómo te parece que hicieron una investigación y analizaron el cerebro de estos animalitos y encontraron que ellos tienen como una especie de superávit en la secreción de vasopresina? La vasopresina es una enzima, una sustancia, yo no sé cómo se puede llamar. Bueno, es una sustancia, ¿no? Ahora que le llamen enzima o
o proteína, o no sé cómo, a qué categoría se pueda como asimilar. Lo cierto del caso es que, ¿sabes, Juan? ¿Qué pasa? Que parece que la vasopresina actúa en una parte específica del cerebro en la que está el gobierno de la relación de pareja, y encontraron que la vasopresina, porque hay también individuos de esa especie que son promiscuos, la secreción de vasopresina o la emisión de vasopresina, como lo quiere llamar, en esos promiscuos se reduce a un 5%, mientras que en las parejas monógamas de esa misma especie está por el orden del 60 al 70%. Y entonces, a continuación hicieron sino más bien exámenes a una cantidad determinada de parejas escogidas por ellos, por los investigadores, parejas con 15, 20, 25, 30 años de matrimonio, monógamas, y encontraron que la producción de vasopresina en esas parejas, tanto en hombres como en mujeres, es altísima. Y entonces llegaron a una conclusión en principio, obviamente que tienen que investigar más, y es que entre los seres humanos sí hay una cierta disposición, no en todos, a la monogamia, pero es precisamente por la vasopresina, que en el cerebro de estas personas su producción es mucho más alta que en otras, y que eso en principio podría explicar el fenómeno de la monogamia, porque siempre se ha sostenido que particularmente el hombre, el macho, es como el macho de cualquier especie, que es simplemente un conquistador, y partiendo de lo que vos decías ahora, de que en efecto quien debería tomar pastillas anticonceptivas sería el hombre y no la mujer, que es él el que está fecundo los 365 días al año, 24 horas al día. Y entonces, de acuerdo con eso, la misma naturaleza, es decir, en las demás especies no es muy común esto. Y como el macho humano es un animal como cualquier otro, tiene la tendencia a la promiscuidad, por la conquista, por la perpetuación de la especie y demás, pero que la misma naturaleza se encarga de suprimir esa tendencia con una mayor producción de vasopresina, y que por eso las parejas de más de 15, 20 años, que son absolutamente felices, es porque la producción de vasopresina es más alta que en los demás, pero que esa relación permanente también, la relación misma, estimula la producción de vasopresina. La fidelidad estimula la producción de vasopresina. ¿Cómo te parece? Lo vi ahorita hace hora y media o 2 horas, en Discovery Science. ¿Cómo te parece? Es una hormona. Es una hormona. Y es una hormona que hace que precisamente las parejas que duermen juntas, pues entonces creen la necesidad de dormir juntas. La dependencia de la una de la otra. Sí, señor. El uno de la otra, bueno, en fin, relación de pareja. Es una hormona. Y entonces por eso cuando las parejas pues inician su vida y duermen juntas, porque hay parejas que no duermen juntas, ¿no? Pero cuando duermen juntas tienen ese intercambio, y entonces ya se crea la necesidad de que el uno amanezca con la otra. Acuérdese que hay mujeres que no pueden... Afectivamente sean interdependientes. Sí, no, y acuérdese que hay mujeres que no pueden dormir sin el marido, o maridos que no pueden dormir sin la mujer, ¿no? Que tienen que tenerla ahí al pie, pues, y tienen que... tiene que estar para poder, digamos, dormir tranquilos o poder... ¿no? Pero mira, Juan, no sé qué penses de esto. Obviamente que las conclusiones, e invito a los televidentes para que vean Discovery Science, porque estos son programas que lo repiten. Sí, claro. Entonces yo creo que lo pueden ver, hay que ponerle mucha atención en qué momento lo van a repetir. Que decíamos que el solo hecho de convivir, permanecer juntos, va estimulando también la producción de vasopresina. Pero hay una cosa, Juan, y es que la relación de pareja necesariamente tiene que pasar por el galanteo,
la conquista, el cortejo, la cortesía, por un montón de factores, ¿cierto? Pero resulta que en este momento histórico y social, ya ese proceso de enamoramiento, de conquista, es un proceso, yo no digo si es bueno o es malo, si es burdo o no lo es, lo que sí es cierto es que es mucho más desabrochado, pues ya no hay ese proceso de conquista como se daba en nuestras generaciones, en la tuya y en la mía, que se buscaba a la mujer, se le cortejaba, se le escribían cartas, se le llamaba, se le llevaban flores, se le daban serenatas. Yo creo que eso es muy importante. Ahora no. Ahora es, como la relación es tan desabrochada, lógicamente que rapidito van a la cama. No digo que antes no fuera así también, o que no se diera, pero era, lo normal era que hubiese un proceso de conquista. Y en ese orden de ideas también, Juan, supongo yo, que por esa misma circunstancia, por la facilidad en la conquista, ya no hay que conquistar sino simplemente ir directo al grano, yo creo que se pierde el encanto. Y ahí el por qué pienso, es mi opinión personal que no compromete a nadie. Pienso que por eso también, Juan, a la hora de la verdad, las relaciones de pareja en la actualidad son muy efímeras. Yo creo que en parte ese es uno de los factores que inciden. Muchos, demasiados, pero uno de ellos es el deterioro, digamos, del amor galante, del amor romántico. Eso ya pasó a mejor vida. Ya hoy, por ejemplo, no hay, digamos, un simbolismo que pueda representar la dulzura, la ternura, como se hacía anteriormente. Que anteriormente, mire, yo le voy a leer aquí lo que son los significados de las flores y cómo las flores se mandaban de acuerdo con la fecha y la característica especial. Por ejemplo, el amaranto, el amor verdadero, la anémona, la perseverancia, la begonia, la cordialidad, la betunia, la humildad, la campánula, la coquetería, la dalia, el reconocimiento, la gardenia, la sinceridad, el geranio, el sentimiento de amor, el heliotropo, la unión o la amistad, la hortensia, el capricho, el iris, el corazón tierno, el jacinto, la alegría del corazón, el jazmín, el amor voluptuoso, las lilas, la amistad, la margarita, la confianza, la malva, la pena del corazón, la menta, la memoria, la mimosa, la seguridad, el mirto, la fuerza del corazón. Acuerde que el mirto en las festividades de San Valentín juega un papel muy importante, porque debajo del mirto se besan las parejas que se van a comprometer. El narciso, el egoísmo y la vanidad, el pensamiento afectuoso, la rosa, el amor, el tulipán, la declaración amorosa, y la violeta, el amor oculto. Hombre, nosotros, oiga bien, yo mandaba flores, y no mandaba flores de floristería, porque yo no tenía con qué, pues. Pero yo cogía una florecita, por ejemplo, y la metía en un libro hasta que quedaba planchadita. Y la ponía en una cartica y se la mandaba a una muchacha. Como que decía uno que se disecaba. Sí, no, la flor se mantiene ahí, claro, con algún simbolismo, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento. El pensamiento es la angustia o la inquietud de saber si lo es amor correspondido o no. Si el amor es correspondido o no. Y era una florecita que se dejaba aplastar muy fácil, ¿no? Una rosa, por ejemplo. La rosa, el clavel, tantas cositas que uno hacía en su época de juventud y que vienen de tradiciones anteriores y que, como le digo, representaban algo, significaban algo. Porque hoy las cosas son completamente distintas, ¿no? Hoy, fuera de los mensajes por celulares, fuera de un poco de siglas, ¿no? Porque ya todo se maneja con siglas, TQM,
y cosas así por el estilo, ya no hay esas manifestaciones, digamos, fervientes que signifiquen algún esfuerzo y que signifiquen un trabajo para llegar a alguien que se pretende, a una mujer que se quiere. Eso ha cambiado mucho. Yo no me imagino dar una serenata, por ejemplo, con rock metálico, por Dios. No, ¿cómo sería eso, llevar un conjunto de rock metálico a dar una serenata? O a dar una serenata con reggaetón. ¿Se imagina? Porque yo llegué a dar serenatas con música tropical. Con música de Buitrago. Pero eso tenía melodía por lo menos, ¿no? Tenía textos, tenía letra. Pero ahora sí es muy difícil, ¿no? Ahora es muy difícil coger la música, pues que la mayor expresión, ¿no? Para el romanticismo, lo mejor, ¿no? Lo cantable. ¿Y de qué se pega usted, por Dios? Por eso no se han muerto los tríos, ni se han muerto, pues, todos estos conjunticos que aparecen por ahí, porque definitivamente lo que tenemos ahora a la mano eso no nos sirve a nosotros para demostrar un sentimiento profundo, para demostrar un amor, para galantear en todo el sentido de la palabra. Y yo me lamento, ¿no? Personalmente me lamento de que haya cambiado tanto el mundo y que hoy en día la misma sociedad de consumo, pues todo lo traiga impreso, todo lo traiga listo. Muy impersonal. Totalmente impersonal, y a veces pues casi que ni siquiera, en donde usted ni siquiera participa, ¿no? Porque simplemente da una orden, hace un pedido o alguna cosa y entonces van y le llevan a alguien un mensaje. No, es más. Ahora en internet simplemente buscas, yo no sé cómo se pronuncia eso, yo lo digo como se escribe ahí, emoticons o emoticons sí, o emoticons. Entonces son las caritas que lloran, las caritas que ríen. Que las traen también los celulares. Exactamente. Entonces ya, con eso se dijo todo. Por ejemplo, vea. Por ejemplo. Lo que aparece ahí. Carlitos, buscate un emoticons, o ¿cómo se dice? Iconos emotivos, no, emoticons. Emoticons. Buscate uno y nos lo muestras, por favor. Hombre, yo no sé. Han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho. Naturalmente que no estamos aquí en plan pues de lamentarnos y decir que todo el tiempo pasado fue mejor. No. Cada época trae sus propias características. Digo yo que ahora a los muchachos les toca un poquito más distinto, ¿no? Más difícil llegar a expresar, porque no creo que la afectividad haya cambiado, ¿no? También los ayuda. Entonces, con una carita de esas cualquiera. Entonces ya con eso pues, ahí, listo. Lo insertó y entonces ya con eso le está diciendo pues a la otra persona qué es lo que piensa, lo que quiere. Anteriormente uno lo dibujaba. Así es, ni más ni menos. Sí, señor, y se gastaba 1 o 2 clases, ¿no? Entonces de esas clases aburridoras, ahí eso se gastaban en hacer ese trabajito para mandarle a una muchacha algo que se sentía por ella. Así es. Hombre, conversamos con los televidentes, ¿te parece? Sí, señor.